habla esto: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, dice Dios. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y ellos celebraban cada luna nueva como la presencia de Dios con ellos. Y Dios les dice: estoy cansado de esa liturgia y de ritos. La única señal certificada de parte de Dios es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice de Cristo: esta palabra de Dios viene a través de una preocupación de lo que estoy escuchando. Sé que muchos de ustedes transitan por internet, y eso es bueno y eso es malo si no tenemos culturización, cómo manejar la información. Me di gloria a Dios en mi casa, estaba viendo CNN, porque CNN dice que la semana pasada Facebook perdió 30 millones de horas de usuarios. Milagrosamente, de alguna manera, los usuarios están dejando Facebook. No digo que sea malo, pero hay que saber usarlas. Y en ese recorrido que todos tienen, y a veces irresponsablemente, llegan a páginas evangélicas cristianas y ven algunas de información y otras de desinformación, que son las que más abundan. Y estaba viendo, aparte de haber leído un libro del Dr. G sobre las 4 lunas de sangre, y que mucho se ha hablado y especulado, y que muchos conectan con el fin del mundo. Cristianos que tienen una Biblia y la leen, creen que eso es el fin del mundo. Eso me animó a hablarles a ustedes, a mi iglesia, algunas cosas, y quiero que me tengan paciencia para poderles explicar y ustedes puedan entender y puedan defender su fe, y no se alboroten con cualquiera, no se confundan con nadie, que estén firmes en la fe que Dios les ha dado. No es fácil, pero hay que luchar. Muy bien, yo considero que todos estos errores es porque muchos teólogos y muchas personas que no son ni cristianas, otras que no leen la Biblia, se atreven a escribir sobre eventos futuros o escatológicos o proféticos, y entonces no saben la A menos la Z de lo que es escatología ni profecía, pero se atreven a escribir. Otros se atreven a leer y otros se atreven a creer. Para mí, la verdad está entre dos cosas: entre la especulación profética, hoy es lo que está haciendo la gente, especular, y
la otra parte en interpretar erróneamente. Ambos son dos cánceres de estos tiempos. Especular quiere decir, pues más o menos yo creo, yo pienso que aquí dice así, yo creo que lo que quiso decir el apóstol es esto. Eso es especular. Interpretar es decir, bueno, este texto dice así porque este texto también lo dice así. Entonces empiezan a amalgamar y hacer una mixtura de textos que no tienen contexto. ¿Qué quiere decir? Que no hablan sobre lo mismo, aunque parezca que hablan lo mismo. Para eso hay una ciencia bíblica que se llama hermenéutica. Es la ciencia que nos ayuda a interpretar correctamente las escrituras a través de figuras de retórica que uno debe estudiar. Muy bien. Este es el gran panorama que ahora tenemos. La gente atenta contra las conciencias de los cristianos por las redes y atenta contra la verdad bíblica. Entonces la gente se llena de pánico, de terror, de ansiedad, y están dejando de ver el centro del cristianismo que se llama todavía Jesucristo. Cristo es el centro, no son los tiempos, no es el fin, no es nada de señales. Cristo es el centro. Y cuando dejamos que el evangelio no sea cristocéntrico, nos vamos a perder. Para que usted llegue al cielo, solo hay un intercesor entre Dios y los hombres: Jesucristo. Así que tengan mucho cuidado de estar creyendo novedades. Voy a hablarles sobre dos textos que ellos dicen. Joel 3:4, el sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre antes de la venida del día de Yahvé, grande y terrible. Yo nunca he escuchado que cuando Cristo venga en las nubes, vaya a ser un día grande y terrible. Nadie verá al Señor. Cuando sea el arrebatamiento, nadie verá al Señor. Ni la propia iglesia, solo se unirá por el poder del Espíritu Santo en las nubes con Jesús. Pero la gente confunde segunda venida de Cristo con el regreso, la parousia en griego, con el arrebatamiento. Parousia quiere decir arrebatamiento de la iglesia. La gente confunde segunda venida de Cristo con arrebatamiento. Son dos cosas diferentes. Lo que ocurre primero es el arrebatamiento de la iglesia. Allí nadie verá al Señor. La iglesia será arrebatada y nos daremos cuenta hasta allí que el Señor ha cumplido su palabra de llevarse a su esposa donde Él está. Inmediatamente después, aquí inicia la gran tribulación, 7 años. Y en el cielo para la iglesia inician las bodas del Cordero y los galardones de no solamente vas a festejar con Cristo, sino todo lo que has hecho por Él. Allí va a haber un premio delante de todos a tu nombre.
Amén. Para los que no hacen nada por Cristo, se están perdiendo muchas cosas. Entonces, cuando termina, va terminando la gran persecución, aparece Cristo. Y no por la iglesia, porque la iglesia ya se fue con él. Aparece por su pueblo judío. Y entonces la Biblia dice, todo ojo lo va a ver. Ahora, cuando yo era muy pequeño, yo no entendía esto. ¿Cómo lo vamos a ver? Ahora que tenemos celular y casi la gran mayoría es lo que está viendo aquí. Yo estaba hablando con mi esposa desde Perú y nos estábamos viendo, platicando desde Perú. En cuestión de segundos, tú estás viendo lo que está pasando en Centroamérica o en países musulmanes. La Biblia dice que todo ojo le verá, y le llamamos la segunda venida porque Jesús va a poner su pie. Eso es un regreso, eso es una venida. De nuevo, desde el lugar en que se fue, en el monte de los Olivos, allí mismo descenderá. Y la Biblia dice que se abrirá en dos, y el pueblo acosado de Israel por todas las naciones pasará, y Dios en Cristo se encargará de destruir todas las naciones que fueron a destruir a Israel. Y cuando termina esto, inicia el milenium. Aleluya. Con todos los que hayan quedado vivos, el milenio será el gobierno teocrático de Cristo. Cristo enseñará a la gente cómo se gobierna y cómo Él hubiera querido que Adán y Eva entendieran en quién está la sabiduría y cómo quería Dios que fueran las cosas. Bueno, nos fuimos en un rato, en un tour. Esto no es fácil, a mí se me hace fácil, pero yo espero que ustedes lo hayan entendido. Levanten la mano a los que lo entendieron. Le ruego al Padre Celestial que así sea, y que no le inventen y no metan allí marcianos ni otra cosa, solo lo que yo dije. Muy bien, ellos usan otro, Lucas 21:25. Habrá señales en el sol, en la luna, las estrellas. Yo quiero que vayamos a ese texto. Sencillamente estoy refutando esa tesis. Algunas Biblias van a decir la venida del Hijo del Hombre. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, habrá señales en las estrellas y en la tierra. Angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Yo quiero que tengan en cuenta que el que está hablando esto es Cristo. Continuamos. Desfalleciendo los hombres por temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¿Sabe qué quiere decir? Que los hombres van a desfallecer. Quiere decir que su espíritu humano se va a quebrantar. Aún en las personas más fuertes de la tierra o fortalecidas, habrá un espíritu de temor por no saber qué significa lo que están viendo. Muy bien, sigo adelante. Y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ponga atención en lo que sigue.
Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Cómo dice? ¿Lo van a ver o no lo van a ver? ¿Lo van a ver o no lo van a ver? ¿Están leyendo todos? Bueno, entonces si lo están viendo, la iglesia ya se fue. Los únicos que lo van a ver va a ser los que queden, cristianos rezagados que jugaron con el evangelio y nunca se entregaron, los judíos que siguen en su ley, porque por ellos vendrá. Y cuando Él aparezca y lo vean, y vean las señales en sus manos y en sus pies, se van a arrepentir y dirán: es el crucificado. Cuando yo estuve en Israel, le pregunté a Abraham, nuestro guía, un hombre muy erudito. Estábamos sentados en el Museo de Jerusalén, el gran Museo de Jerusalén, y le pregunté: ¿qué será para el día del Mesías, como tú dices, donde va a aparecer y los va a proteger? Y entonces ustedes lo van a reconocer. ¿Y qué tal si es Cristo? Y vean las marcas del crucificado. Y él dijo, así sencillamente: le pediremos perdón. No se refiere este texto que las 4 lunas están diciendo que Cristo viene, ni mucho menos el día del fin. Estos son acontecimientos con los que Dios llama la atención a los hombres, pero que en sí la luna no encierran ninguna influencia espiritual. Yo quiero que vayan conmigo a Isaías 1:14. Lo leeré. Isaías 1:14. Está hablando Dios a través del profeta en el Antiguo Testamento. Dios habla esto: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, dice Dios. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Dios está renunciando a las festividades de Israel, donde ponían tanta atención en el día de reposo, las fiestas solemnes, y ellos celebraban cada luna nueva como la presencia de Dios con ellos. Y Dios les dice: estoy cansado de esa liturgia y de ritos. Y entonces hoy la iglesia está creyendo de lo que Dios está cansado. La única señal certificada de parte de Dios es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice de Cristo que nadie sabe ni el día ni la hora. Así que nadie debe permanecer ignorante de este evento. Todo está en la facultad de Dios. Todo lo tiene Dios bajo su gobierno. Vayamos a otra cita. Mateo 24:29. Pongan atención. Dice, inmediatamente después de ¿qué? De aquellos días, el sol se va a oscurecer,
la luna no va a dar su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y se lamentarán todas las tribus de la tierra, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Y yo les digo, en el versículo 29, ¿dónde ven a la iglesia? La iglesia no verá esto, porque la iglesia ya se fue. Cuando se va a la iglesia, aparece todo esto. La tribulación se mide de 3 años y medio de aparente prosperidad mundial. Por eso dice el Señor, y cuando digan paz y seguridad, viene el fin, porque los otros 3 años y medio el anticristo se dará a conocer como un emisario satánico. La iglesia no pasará la gran tribulación. La Biblia dice que el Señor vendrá por nosotros, porque esto no fue diseñado en el proyecto de Dios para la iglesia. Cuando la iglesia suba, otra vez se habilita la historia de Cristo con su iglesia y su pueblo Israel, con el pueblo de Israel, y se terminará las 70 semanas que se habrán de cumplir, donde ellos reconozcan al Mesías que vino, a Cristo que vino y le mataron. Y entonces las tribus de Israel se arrepentirán y llorarán. Eso es lo que dice la Biblia. Si nosotros aceptamos eso, estamos pensando, estoy hablando sobre las lunas de sangre, estamos pensando que estamos en la gran tribulación entonces. Y eso no es el orden bíblico. Aleluya. Ellos dieron citas y a 3 ocurrieron en el 2014, la primera el 4 de abril, 15 de abril, 8 de octubre de 2014, en el 2015 el 4 de abril, y la última fue el 31 de enero de este año. Y tantos creyentes ignorantes están diciendo, ese es el fin. Eso es mentira. No podemos determinar ninguna fecha porque el Espíritu Santo nos pondría en vergüenza. Solamente está en la facultad de Dios decidirlo. Muy bien. He querido entonces darles a ustedes información bíblica sobre lo que sí debe interesarnos, y es las evidencias bíblicas del arrebatamiento de la iglesia. Evidencias bíblicas de que Cristo viene pronto. ¿Y qué evidencias hay o habrá o están ocurriendo para pensar que Cristo viene pronto? Olvide las lunas. Vamos a pensar en lo que Cristo dijo. Muy bien. Primero, creo que el mundo está preparado para el anticristo. Cuando yo leo la historia y la filosofía
de las culturas en los tiempos en que Cristo nació, me doy cuenta que el mundo estaba palpitando, el corazón del mundo palpitaba por un Redentor. Y vino Jesús. La cultura griega, la cultura helénica, los mesopotámicos, todos han escrito sobre el tiempo del Redentor. No es especulación, porque vinieron los magos de Mesopotamia buscando la transición de una estrella. El mundo latía por un Redentor. Hoy yo siento que el mundo está latiendo por un anticristo. El anticristo será un hombre de carne y hueso. Hay muchas evidencias bíblicas que tengo que será un judío. Y no puedo decir otras porque si lo digo públicamente a lo mejor me acusan de algunas cosas y me meten a la cárcel. Algunos perfiles que será el anticristo. Pero lo que sí puedo decirles es que será un hombre espectacular, sumamente hábil, sabio, inteligente, negociador. El mundo está preparado para recibirlo. Miren nada más ustedes, los líderes de gobiernos mundiales, ¿cómo están? Miren los líderes mundiales como en Venezuela. ¿Han oído de su líder? ¿Han oído del líder de Estados Unidos? ¿Han oído sobre el líder de Bolivia? ¿Han oído sobre el líder de Corea del Norte? Por decir algunos. Y usted dice, ¿por qué pusieron locos ahí? Y yo le digo, usted lo va a seguir viendo. Los jovencitos que me están escuchando lo van a ir viendo. Los niños lo van a ir viendo por televisión. Más líderes necios, más líderes incultos, ignorantes, incapaces moralmente de guiar una nación. En Perú acaban de juzgar a su presidente. Milagrosamente, un abogado, un jurista cristiano lo salvó, pero fue acusado de incapacidad moral para guiar al país. Ahora es una figura de ley que muchos países van a adoptar. Eso nunca había existido. Y van a haber más líderes incapaces, sean hombres o mujeres, de tal manera que las naciones van a decir, queremos un gobernante mundial capaz. Y aparecerá el anticristo. Mi corazón siente que esto se está aproximando. Hay un escritor muy interesante en los tiempos de Cristo. No era un cristiano. Josefo no era cristiano. Él era un filósofo, un escritor. Y él escribe en sus filosofías
que Nerón era bisexual. Y por el lado homosexual tenía un esclavo negro que era su favorito, y lo amaba tanto que le llegó a dar un regalo en su cumpleaños de una provincia. Y entonces escribe Josefo: pobre pueblo que es dirigido por un rey con la mente de un esclavo. Esas palabras se inmortalizan para mí en el liderazgo. ¿Cuántos estamos dirigiendo las vidas de otros, por ejemplo, nuestras familias, con mentalidades de esclavos, pero tenemos el poder de un rey? Eso es lo que está pasando con los líderes mundiales. Para mí, esto es el principio. No es el final, es el principio. Y para esto Dios nos dice que debemos prepararnos. Jesús, en un mensaje corto y directo, en Mateo 24, el 15 al 22, nos habla sobre qué irá a pasar. Este mensaje es de consolación. Perdón, es del Mateo 24, del 3 al 14. Y quiero leerlo con ustedes. Mateo 24, Evangelio de según Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Esto era un hábito ya. Cuando hablaba la gente, ellos no entendían, porque el Señor hablaba para que no le entendieran. Y le dicen aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dos cosas importantes que deben preocuparnos. Los judíos, dijo Jesús, siempre buscan señales, y los griegos buscan sabiduría. Bueno, ellos quieren señales, porque son judíos. También Jesús es judío y empieza a darle señales. Jesús les dice, la primera señal, que nadie los engañe. ¿La pueden decir? Más fuerte. Amén. Dios puso a la iglesia no para ser engañada. Dios puso a la iglesia para ser portadora de la verdad. Muy bien. Segundo, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Van a oír de guerras y rumores de guerras. Mirad que no los perturben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún fuerte. Tranquilos entonces, tranquilos, iglesia. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y entonces esto será principio. La iglesia solo llegará a los principios. Solo miraremos los principios, pero no pasaremos por ello.
Muy bien. Entonces, les van a entregar a tribulación. Les van a matar a muchos. Van a ser aborrecidos de todos, de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos van a tropezar y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Habrá muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Qué terrible es esta insensibilidad. Y esta insensibilidad no tiene que ser de la iglesia. Es para los de afuera. Pero la iglesia no debe permitir insensibilidad. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para que tengan testimonio todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio tiene que predicarse. Muy bien. Veamos. Número 1, Jesús dijo que habría líderes religiosos que se ostentarían como ungidos de Dios. Líderes, predicadores, maestros religiosos. Van a inventar doctrinas, van a inventar teologías. Una de las fuentes, ¿por qué se produce el engaño en las iglesias? Es que las iglesias no tienen doctrina. Les gustan los cultos, el gozo y la alegría. Eso no es malo, pero eso no sostiene tu vida. Lo que sostiene tu vida es la palabra de Dios. Se llama el alimento. No es que empieces, es que termines. Es que aprendas a ser fiel a Dios sobre toda circunstancia. Y eso se aprende en la escuela dominical, los miércoles en el estudio, donde abrimos la Biblia y estudiamos. Las alabanzas son buenas. La predicación es motivación e inspiración, pero la palabra construye a las personas. Y una persona que no tiene construida su vida en base a este principio, es fácil de engañar. Porque cuando tú escuchas algo que no suena igual a este libro, sabes que no viene de Dios. Pero el que no lee este libro ni lo estudia, ¿cómo sabe que lo que están hablando está autorizado por Dios? No lo sabe. Esto certifica a cualquier persona que hable de Dios. No solo porque hable de Dios tiene la verdad. La Biblia dice que hay, hablando San Pablo, doctrinas de demonios que fueron inspiradas por los demonios a hombres y mujeres, y ellos creyeron esa falsedad y la empiezan a vivir y la empiezan a comunicar a otros, y otros empiezan a vivir eso. Hoy tenemos una religión que no se rigen por esto, sino por los sueños. La primera vez que yo escuché esto fue en los 80, cuando fuimos pastores en Allende, Coahuila, mi esposa y yo,
muy jovencitos, en el año 77. No, era el 77, sí, 76, 77. Hubo un milagro maravilloso que hizo el Señor y tuvimos muchas almitas. Tuvimos que venirnos por la enfermedad de mi esposa y venían a vernos los miembros de la iglesia. Era una iglesia rural, muy lindos mis hermanos. Nos venían a ver y ya no éramos sus pastores, nos venían a ver. Y dijeron, ya se fueron ustedes, esto es malo. Se fueron ustedes y ya no fue lo mismo con otro pastor, ya no fuimos a otra iglesia. Eso es malo. Usted tiene que servir a Dios. Y se fue una chica a una iglesia de las revelaciones. Y me dijo, pastor, estoy en una iglesia poderosa. Allí no usamos la Biblia, solo los sueños. Cada uno platica su sueño y dice lo que Dios le está mostrando. Y entonces nos guiamos así. ¿Saben que eso ha polulado mucho y últimamente han ganado muchos adeptos? Así que no importa que el sueño rebase la revelación. Ellos creen todo lo que sueñan con relación a la profecía y a la escatología. Y yo les digo, todavía la revelación tiene el control. Dios en su palabra enjuicia todo. El engaño viene porque no tenemos sana doctrina. Había un movimiento anabaptista antes de Martín Lutero. Fueron los primeros en ser bautizados en el Espíritu Santo. Pero no prevalecieron porque viene el racionalismo y los destruye. El racionalismo les decía, oye, ¿por qué hacen eso? ¿En base a qué es eso? Ellos no supieron contestar, los destrozaron. Y entonces el pentecostalismo viene a nacer de nuevo en 1905 en la calle de Azusa, en California, en Los Ángeles. Porque esos creyentes no supieron defender, eso se llama apologética, defensa de la fe, no supieron defender lo que hacían y sentían, porque no tenían doctrina, solo eran emociones. Y nosotros no tenemos emociones, sino evidencia de lo que creemos en este libro. Así que cuando hablamos en lenguas, podemos demostrarlo en el capítulo 2 de los Hechos. Así que cuando tenemos gozo, podemos demostrarlo en este libro. Así que cuando creemos que Dios puede sanar cualquier enfermedad, es porque este libro lo certifica. No son emociones, pero eso se aprende con doctrina. Aleluya. ¿Saben que el mexicano tiene un problema y es la estudiosidad? La estudiosidad es un hábito. La gente dice, este chico y esta chica nacieron inteligentes. No, nadie nace inteligente, aunque tiene un coeficiente para ello. Pero todo hay que aprenderlo. Y para aprender hay un hábito que se llama estudiosidad. La inteligencia se mueve a través de la estudiosidad. Tenemos que tener un hábito, el hábito de tener un libro, de leer la escritura, de investigar, se llama estudiosidad. No, no es un espíritu que viene de Dios, es un hábito que debe tener usted. Y los que saben y llegan lejos son porque tienen ese hábito. A Dios le agrada que usted tenga este hábito, porque por allí viene la fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios.
Entonces usted va a tener más fe cuando escuche más la palabra de Dios. Va a tener menos fe cuando escuche y aprenda menos de la palabra. Aprende más de la palabra, escucha más de la palabra, tu fe va creciendo. Aleluya. Amén. Gancho al hígado. En mi tiempo había viejitas que decían: le doy gracias a Dios porque yo tengo mucha fe. Y yo era un niño muy así como Achercito, nuestro nietecito, y la gran mayoría de mis nietecitos, muy investigadores, se quedan mirando. Y yo era así, yo pensaba, ay, cuando sea grande, yo quiero ser como la viejita. Mucha fe, mucha fe. Después, hermanos, investigué en Santiago, el apóstol, que el que dice que tiene mucha fe debe mostrar sus obras. Y yo dije, ay, qué viejita mentirosa. Era emocionalista, ella creía que tenía fe, pero no tenía nada. Entonces solo creía, pero no tenía. La fe nos la provoca la Biblia. Y no solamente para pedir que el Señor nos sane o nos provea. Lucas 18:8, esto nos tiene que avergonzar. Jesús está hablando escatología, Él está hablando de un evento futuro. A Él le preocupa no su venida, sino que estemos preparados. Como dije, a Él le preocupa si su iglesia va a estar preparada. Os digo, dijo Jesús, que pronto les hará justicia. Punto. Pero, y este pero sí vale, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fidelidad en la tierra? Digan conmigo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fidelidad en la tierra? La fidelidad no es un hábito. La fidelidad es un principio que nace bajo la palabra de Dios, que se inicia cuando tú le crees a Dios que Dios te puede bendecir, y se hace fuerte cuando tú le crees a Dios que te puede sanar. Esa se llama fe pistis. Es la palabra pistis, significa fe para pedir. Pero cuando tú le estás creyendo a Dios, estás creciendo. Y viene la palabra pistos, que es la que se usa aquí, que significa fidelidad. Que aunque Dios no te conteste, tú sigues fiel, aferrado a Dios. Levanten la mano los que están aferrando a Dios, que las cosas no van como quisiéramos. Allí en la iglesia de Achende, me acuerdo que había una pareja que ella era una mujer muy especial, el hombre no era tan especial, le daba sus golpes, se iba caminando adelante y ella atrás, y ella tenía que hacer unas luchitas por acá porque el hombre no le daba para el gasto, pero siempre aferrada a él. Detrás de él ahí va, y yo decía, pues, ¿qué pasa aquí? Y él aferrada ahí, la señora. Dios quiere una iglesia aferrada a Él. Muchas cosas Dios no te va a contestar, pero tienes que serle fiel. No importa
que no te dé respuestas que tú quieres y como las quieres, pero Él quiere que seas fiel. Me recuerdo cuando murió mi padre, consciente, platicando, caminando, llegamos, lo acostaron. Me recuerdo que estaba un vecino de nosotros, muy querido él, internado, estaba su esposa llorando afuera. No podían controlarle la presión alta. Mi padre la consoló y le dijo, yo voy a orar para que Dios lo sane. Tiene que tener confianza en Dios. Ella dijo sí. Nos metimos al cuarto, lo acomodaron. Llegó el médico, un amigo de la familia. Y platicando estuvimos un buen rato hasta que empezamos a ver que empezó a batallar para respirar. Trajeron aparatos y súbitamente hacia abajo. El médico me sacó afuera y me dijo, Samuel, esto está muy agresivo. Vamos a pedirle a Dios que se lleguen las 5 de la mañana para transportarlo en helicóptero a San Antonio. Allá hay un riñón artificial. Yo dije, Dios mío, no puede ser. Mi padre entró caminando. Y pasaba el tiempo y me dijo, pásale, tu papá está agonizando. Dios mío, no puede ser. Entramos mis hermanitos y yo. Yo era el líder espiritual y el hijo primogénito. Y me contuve para no llorar y lo abracé y te amamos, papá, mucho. Y él se me quedaba como siempre sereno mirando. Dios está con nosotros, papá. Dios es fiel. La Biblia dice así, tú te vas a levantar. Y hacia abajo. Y entonces empecé a ver sus ojos como con tierrita. Estaba agonizando. Muy apenas me apretó la mano. Y entonces mi corazón de hijo lo tuve que pasar a corazón de pastor. Me di cuenta que el Señor no me contestó. Ya había orado por gente que ni merecía ser sana. Y Dios la sana. Sigue pasando eso en mi vida. Pero le estoy pidiendo a mi Dios un favor. Que sane a mi padre. Y Dios cerró sus oídos y sus labios. Y cuando entendí eso, cambié mi posición. Con mucho dolor en mi corazón lo fui encaminando como un siervo de Dios. Lo fui guiando al cielo y mis hermanos cantaban. No es fácil. Pero Dios, aún en eso, quiere que sean fieles. No importa qué pase. Mi corazón no se siente rebelde, ni en ese momento. Recuerdo que salimos esa madrugada como a las 4, rumbo, todavía funcionaba el hospital, porque esto ocurrió en la clínica Lupita. Y fuimos por un dictamen de función y precisamente cuando íbamos caminando, mi hermano Chichillo llorando, estaba un hombre ebrio tirado, cubierto, él mismo se cubrió con periódicos. Y me atreví a decir, Dios, mire, este hombre nadie lo reclama. Y puede morir de frío. ¿Por qué no te llevaste a él? ¿Por qué, mi padre? Y otra vez el Espíritu Santo llegaba a mi vida. Dios es fiel. Y mi corazón se aquietaba. Y sigo fiel al Señor.
Mi corazón no tiene nada contra Dios. No he sido rebelde. Sigo predicando que Cristo sana y creyendo que Cristo sana, aunque Él aleluya. Sigo aferrado a Dios aún con mis defectos. Sigo aferrado a Dios aún con mis luchas y dudas. No hay otro camino para perseverar hasta el fin más que siendo fiel. No importa cómo te mires, tienes que aprender a ser fiel. No es un hábito, es un principio en tu vida. Gracias, Jesús, por ser tan especial. Pongo en tus manos a tu iglesia, agradeciéndote todo lo que has hecho por nosotros en estos pasados días. Ponemos en tus manos nuestra esperanza y nuestra vida. Gracias por lo que estás haciendo, por lo que has hecho y por lo que harás por nosotros. Sella los labios y confunde la mente lo que nos quiera quitar la bendición de hoy, en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu sea en todos nosotros, y el pueblo de Cristo dice amén.